Hola Claudia, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Alicia, Miguel, ¿qué tal audiencia? ¿Cómo va? ¿Cómo están? Bien, todo bien acá en una tarde tranquila, transitando esta cuarentena, pero bueno, esta vez vamos a hablar de un tema que nos quedó pendiente en realidad y la primera inquietud te la voy a plantear con una poesía, si te parece. Al sistema no le sirve la función materna porque no produce bienes económicos. Al sistema no le sirve un ser humano, le sirve un consumidor. Al sistema no le sirven humanos criados en amor y respeto, le sirven humanos con carencias, son los que más consumen. Al sistema no le sirve la lactancia materna gratuita, le sirve la lactancia industrial, artificial, compra y venta. Al sistema no le sirve la lactancia materna inmunizadora, le sirven niños enfermos y padres comprando antibióticos. Al sistema no le sirve la presencia materna para el hijo, le sirve una madre que enseguida vuelva sin chistar al circuito de la producción laboral. Al sistema no le sirven niños creciendo con creatividad e imaginación, le sirven niños creciendo alienados con pantallas que les dicen cómo debe ser el mundo. Y al sistema no le sirven niños felices, le sirven niños que pidan que compremos más y más cosas. Al sistema no le servimos libres, por eso nuestra llegada al mundo y crianza son intervenidas, supervisadas, manoseadas, desconectadas, desafectadas, ignoradas, subvaluadas. Y termina diciendo, sostengamos a las madres, maternar es una función social fundamental. ¿Cuál es tu mirada? Bien, es clave el poema, es clave el momento que estamos atravesando, porque entiendo que obviamente en esa clave voy a mirarlo, porque es un momento de rendir exámenes, ¿sí? Y ver todo lo que se hizo mal, y entre ellos lo que señala lo que acabaste de leer tiene que ver que hemos hecho mal los vínculos, ¿sí? Lo voy a tomar como un concepto mayor de cuidado. eh, del Toro, Bernardo del Toro, un pedagogo colombiano, habla del paradigma del cuidado, ya empezó a alertar hace mucho tiempo, planteando que todos tenemos que ser cuidadores de nosotros y de los demás, ¿sí? Ujú. Como bien señala tu poema, es algo imperceptible porque fue comercializado, fue vaciado de sentido, ninguneado en términos actuales, y las consecuencias las estamos padeciendo, ¿no? Ujú. Entonces, el no ver compromiso, también otro sociólogo que siempre lo tengo presente, que es Bauman, en Ujú. relación a los amores líquidos, Ujú. esos que se desvanecen, no hay compromiso, todo se compra. Bueno, en este momento estamos rogando todos, ¿sí? Que la gente tenga un compromiso afectivo consigo mismo, con la vida y con la vida de los demás. Ujú. Fíjate que se hace imposible a algunas personas poder ver el vínculo mayor con la humanidad. Es como que yo te diga, mira Alicia, hoy vamos a plantar estas dos arbolitos por el bien de la humanidad. Y vos me vas a decir, pero son dos arbolitos. Pero si vamos Claro. juntando, ¿se Sí, entiende? si cada uno hace su parte, después vamos a cosechar y tampoco mirarnos, digamos, en lo inmediato, ¿no? A veces lo que hoy sembramos lo van a cosechar otros, de eso se trata. Bueno, esa mirada a largo plazo también se fue perdiendo, Ujú. incluso para los sectores más vulnerables. Lamentablemente, por ese sometimiento, también fueron llevados a ese plano, en el cual te van a decir, bueno, pero yo dame la gaseosa y el pancho y como ahora, pero no vas a ver qué hacer el día de mañana. Claro.
o los jóvenes, estudia una carrera, esforzate, eso ya el ejemplo de sus mayores adultos responsables no lo tienen como ejemplo, tal porque cual. esta sociedad como que se autofagocitó también, ¿no? Sí, 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 en realidad es como se va autodestruyendo. Claro, sí, 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 no se reconoce, digo, como parte, ¿no? Del planeta. Se ha adueñado. claro, lo que pasa es que eso, digamos, beneficia a un pequeño sector Claro. y en el cual es como el ejemplo clave que nosotros para ser didácticos es como aquel que serrucha la rama donde está parado, ¿verdad? Seguro. Sí, por eso yo me parecía bueno la poesía en el sentido de que habla de sistema, ¿no? Podemos hablar de paradigma también, ¿no? Algo que se ha querido instalar, obviamente que no es reciente, son muchos y muchos años que van socavando. Y yo le daba una mirada como especial al tema de la mujer, que es en realidad el tema que nos convoca y que obviamente tiene que ver con la realidad que hoy estamos viviendo, esa importancia de esa mamá, digamos, como nexo o comunión digamos, en una familia. Sí, sí, vos me planteaste, además porque estamos en el mes de la mujer Ujú. y pensando también, fíjate vos, me estoy anclada en el presente y voy hacia atrás también, están muriendo por el virus más hombres que mujeres. Ujú. Y porque ellos están en la primer línea de profesionales de la salud, de servicios de, digamos, de militar, ¿se Sí, entiende? sí, de seguridad y demás, seguro. Exactamente. Entonces, están primero, pero las mujeres somos siempre se las ha tenido culturalmente como esa reserva cultural de Ujú, conocimiento e información, ujú. ¿se entiende? Sí, tal cual. Pero, pero si vos ves en los últimos años, como vos bien decís, hubo un abandono de esa imagen de saberes, de transmisión de afectos, de formadoras de afectos, Ujú. educadoras, ¿se Claro. entiende? Sí, sí. Pero vos fíjate, tanto los intereses como también hay intereses muy que sobrepasan a nuestra cuestión más individual, ¿verdad? Es como sacarle el poder a la mujer, incluso la ciencia fue en cierto modo acusada de querer sacarle a la mujer, viste esa época en la cual se decía que iban a nacer niños in vitro, Ujú. ¿sí? Sí. Sacarle el poder de concebir y de hacerlo, digamos, artificialmente. Sí, sí. Bueno, entonces, veladamente, sin que muchos tuvieran conciencia, mucho de esa información y conocimiento le fue quitada a la mujer. Sí, sí. Y para que lo vean históricamente, porque uno debe referirse también a la historia, increíblemente, en la Edad Media, quienes atendían los partos, en general, y fueron autorizados, fueron los hombres, que después armaron lo que nosotros tenemos como los obstetras, ¿sí? O Ujú, ginecólogos. ujú. Después es la mujer la que tiene autoridad médica para poder hacerlo, pero vos fíjate en ese tramo, estoy hablando de control del poder sobre el cuerpo de la mujer. Claro. ¿Sí? Entonces vas perdiendo ahí también, digamos, esos sentidos. Si vos a la mujer, mucha gente mal juzga y uno a veces tiene que pararse, ¿qué pasa con la mujer que abandona a los hijos? ¿Viste? Cuando ves esos casos, Sí, sí. Como que no se es, entienden. ahí está, y vos vas tratando de entender y darle profundidad a ese comportamiento. Tal cual. ¿Sí? Así que me parece que es un tema muy grande ese de maternar, incluso desde lo político, de lo económico, lo social y Social. lo ideológico, Tal cual. ¿sí? Eh, ¿Te acordás el caso de Carolina Píparo? sí, Bueno, hubo muchos quiebres en esta sociedad que fueron dando señales
de cómo estábamos. Ujú. Cuando pasó lo de esta persona, esta mujer embarazada, yo dije, acá hay un quiebre social profundo, Ujú. porque vos a una embarazada la respetás, Y sí, ¿entendés? sí, Entonces, sí, algo, esa algo falta, pasó. ahí está, un quiebre profundo, porque vos me estás hablando de maternar, pero en ese momento no cualquiera puede maternar. Fíjate que ahora dicen, bueno, los chicos van a seguir en cuarentena y va a seguir esto, y tienen que estar en sus casas. Y todas las madres bufa se quejaron. Claro. Entonces es el chico encontrándose con su madre en otro momento y en el cual tienen que atravesar y aprender juntos. Claro, pero yo pensaba, digo, ¿no? En realidad es la función maternal, es la función principal de toda mujer. No es que uno convalide el patriarcado, obviamente que la lucha de la mujer, y quiero a la mujer científica, docente, presidente de la nación, en cualquier puesto de poder que pueda ocupar dentro de un país y dentro de la sociedad, pero siempre esa función de maternar es como primera. Pero eso es una obviedad que está bien que lo aclares, porque es biológicamente, nosotros lo tenemos, No, nosotros no, pero tenemos no, no hablo solamente de la parte de concebir y dar a luz. Hablo maternar en cuanto a la función de hacerlo. Esto que vos me decís de las mamás que hoy tienen que estar con sus hijos y muchas como que están descolocadas porque tienen que estar tantas horas con sus hijos. Esa es su función, esa es su primera función. claro. Y lo que vos decís está muy bien que lo aclaraste, no es que estés a favor del Claro, patriarcado, eso quería aclarar. si- sino que no sea la mujer sirvienta de que cría niños, no reconocida, invisibilizada y Seguro, solamente aparece cuando hizo algo mal, ¿se entiende? claro, sí, Porque tal cual. la crisis esta de la mujer no es por no haber sido reconocida a lo largo de la historia. Claro, sí, sí. Hay una ardua lucha de mujeres, es verdad, en todos los ámbitos, por derechos, por un lugar dentro de la sociedad compartido con el hombre, ni adelante ni atrás, sino compartido. Y es a veces, esto me lleva a preguntarte, porque hoy por hoy está muy en boga todo el tema este del colectivo feminista. ¿Cuál es tu mirada respecto a su actuación, a sus pensamientos, a sus miradas respecto a varios temas? En principio, sí me declaro en contra de la violencia en general. Ujú. En particular, digamos, de los extremos que llevan a esa violencia, ¿no? Eh, También hay que reconocer, como bien dijimos recién, todo el proceso doloroso de las mujeres por la lucha de sus derechos. Eso está ahí y es verdad, no, Ujú. no hay discusión. Y entiendo que no es como todo el mundo trata, y en particular el patriarcado, dice cuando quiere controlar y dice, bueno, manden un representante. No, acá no hay un representante de todos, porque hay procesos, contextos, situaciones totalmente diferentes. No es lo mismo las mujeres indígenas, las afro, ¿sí? Sí, seguro, según Eh, cada realidad. Exactamente. E incluso clase alta, las mujeres sufren de violencia, Ujú. ¿sí? Entonces me parece que esto va a ser un proceso complejo y inevitablemente sí va a traer violencia porque eh, si se llega a persistir en el no reconocimiento de sus derechos, obviamente como todo oprimido va a reaccionar, ¿se Claro. entiende, no? Sí, sí. Ah, Pero me parece que ahora, en este momento donde este proceso dinámico de pandemia nos va a reubicar en otro lugar totalmente distinto, ¿eh? ujú. A la mujer Porque decís.
sí, 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 Ujú, a la mujer y a todos, ¿no? ujú. Pero en el caso de la mujer, yo veo como, imaginen ustedes, territorios en movimiento, territorios políticos, económicos y demográficos. Veamos qué sucede, porque estoy mirando llamativamente a quienes afecta generacionalmente, ¿sí? Va a haber una Europa vacía. Nosotros veremos como latinoamericanos cómo vamos a resistir a todo esto y cómo va a quedar ese mapa demográfico. Generalmente esos estudios se hacen después de la guerra. Por ejemplo, nosotros en la guerra del Paraguay, Te iba a decir justo, este, transmisión de pensamiento. claro, hicimos un desastre porque Claro, dejamos a Paraguay con muchas mujeres, pocos hombres. Eh, Sabemos que la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos, digamos, sostén de familia fueron las mujeres, fueron a las fábricas, sostuvieron la familia. Después cuando vino el hombre, bueno, ya la mujer se había liberado de la casa, digamos. claro. Era difícil volverla atrás. Mm, Pero en este caso, ver, por eso en este momento también está esa pugna entre el plano económico, ¿no? claro. Sí, sí, vos decís sí, esto de cerrar la economía, ese tema. Sí, que eso es una pugna y me parece también, bueno, acá están compitiendo por quién es más ciego o tiene mayor ceguera, ¿no? Trump, Bolsonaro y el de México, ¿verdad? Sí, y el de AMLO. Inglaterra también. Ah, sí, también. Ah, que Y sí, entonces, sí. El tema es que, qué es lo que se prevalece primero, ¿no? claro, Pero digamos, claro, más allá de este contexto de pandemia, que es un contexto particular, esta gente está haciendo lo mismo digamos, hace 6 meses atrás, un año atrás, o sea, ya es su naturaleza de prevalecer primero el dinero antes que la vida, en sí, todas eso sus ya, decisiones. ya lo veíamos. El tema es que ahora, por suerte y desgracia, se hace tan visible que no lo pueden ocultar. O sea, imagínate, hoy se decide que el Estadio Maracaná se abre para que todos los pacientes entren ahí, porque Claro, no van a poder contener las favelas. claro, tal cual. Tal cual, sí. Sí, seguramente, o sea, de estas realidades, digamos, no se sale inmune, digamos, se sale, o No, sea, de una forma, algo se transforma. Algunas cosas serán para bien y otras habrá que irlas vuelta a transformar para hacerlas buenas, digamos, ¿no? claro. Me gustaría hablar también del tema de los femicidios, que es una realidad, por lo menos en nuestro país que, digamos, cada vez más y que tiene que ver también con el contexto social, con el contexto económico. La lucha esta del colectivo feminista tiene que ver con cómo frenar todas estas cosas para que no ocurran tantos femicidios o por dónde iría el tema. A mí me parece que todavía falta un proceso de desnaturalizar esos procesos de la dictadura en contra de la mujer, del patriarcado, eh, que tomó como natural matar a la mujer, ¿sí? Ujú, Directamente. Y no solamente físicamente, sino económicamente, socialmente, culturalmente y en la educación también. claro, Entonces, desarmar ese mecanismo de violencia lleva tiempo y no solamente de parte del hombre, sino de la mujer, porque tiene que desnaturalizar en comportamientos, lenguajes, formas, todo ese sistema que la oprime a ella misma. Así que me parece en el caso de Argentina que hay que elaborar todo esto. No es fácil, hay mucha discusión, pero es grave porque se siguen sucediendo, no pueden operar. Además, acordate que esto es, yo también hago un análisis generacional. No es lo mismo las mujeres que estuvieron
durante la dictadura, referentes sociales de los medios de comunicación, qué discurso daban, ¿sí? Naturalizaban la cuestión mercantilista de la mujer, Claro. se impuso. Entonces estamos como varios modelos en este momento en pugna. Vos vas a ver eso, vas a ver el mercado de la moda que normativiza a la mujer para atontarla, y por suerte está los derechos que está tratando como de remontar, ¿entendés? Tal cual. Tal cual. Y entre esos discursos se van armando nuevas formas diferentes a las generaciones, a las nuestras incluso. Entonces, me parece que hay todo un reordenamiento de roles, dirían los sociólogos. Sí, tal cual. Sí, bueno, una vez más destacar esta importancia que tienen los medios de comunicación, a veces como facilitadores para la reflexión, para el pensamiento, hasta para la solución de los problemas, si realmente hubiera debates sanos donde se podría, ¿no?, uno sacar distintas conclusiones y eso, ¿no? Y hoy por hoy es como vos decís, la mujer sigue siendo como objeto. Y no se la tiene en cuenta. Incluso estos casos de femicidio, ya de tanto que lo pasan, terminan naturalizándose y no vamos al Claro, meollo de la cuestión. claro, porque vos, había un debate y escucho a veces la voz más fuerte, que a veces la que es más, grita más, no es la que tiene la razón. eh, Me parece que no, o sea, hay que mostrar los casos, pero si vos no le pones, como bien dijiste, un análisis crítico, profundo, Claro, de entendimiento, entonces estás haciendo propaganda, claro, siga matando. claro. Entonces, tenés que ponerle Esa es la gente palabra de... justa que vos usaste, propaganda. Es tal cual. Y sí, porque entonces es Digamos, da como la que sensación como que se incentiva. exactamente Tal hay cual. una diferencia entre propaganda, publicidad, Ujú. información y comunicación. Tal cual, tal cual. Me, Así me, que me me quedó claro. En esta inclusión, ¿no?, que muchas veces buscamos las mujeres, se habla ahora de este lenguaje inclusivo. ¿Cuál es tu mirada como antropóloga, sobre todo? y eso es una cuestión que quiere marcar una diferencia, ¿sí? Ujú, Obviamente generacionalmente, otra vez, los lenguajes, vos sabés que hay términos o palabras características de determinados momentos históricos, ¿no? Y ujú, que las reconoce determinada generación. Quieren hacer la diferencia de las palabras también tienen que ver con la conciencia, el pensamiento y la ideología. claro, Si eso significa algo más que un cambio de letra, sí genera un cambio, ¿se claro, entiende? Si no, es una moda. claro. ¿Mm? Cuando Pasa. yo hablo, ¿qué pasa? Cuando yo hablo de conciencia, la gente cree que es ir a repetirle 1000 veces a una persona algo, o que escriba 100 veces una palabra, y no, eso es una cuestión mecánica, Claro, porque se habla mucho de los derechos y demás, pero nadie llega a comprender eso, claro, qué significa. Entonces, si esa palabra no se trabaja, y es algo más que una simple moda, que puede ser hasta snob ujú, para los pibes, si no es acompañado por un queda hueco, comportamiento, exactamente. queda hueco. Así que está bien si quieren cambiar, si eso significa algo más para ellos. Claro, pero tiene que ser algo más profundo, con un contenido. Exactamente, No simplemente el cambio de una vocal, sí. tal cual. Nos quedan unos minutos, un minutito nada más, un minutito.
Un minuto, no, nos quedan 5 minutitos. Estamos en 25 y dijimos más o menos 30, que si nos quedan 5 minutitos. Y no quería dejar de preguntarte por este tema de la despenalización del aborto. Se ha mandado, bueno, ahora obviamente con todo este tema está frenado. El presidente de la Nación ha mandado un proyecto, dice: toda sociedad necesita respetar la decisión individual de sus miembros a disponer libremente de sus cuerpos. ¿Cuál es tu mirada respecto al tema? En principio, como siempre, ver la historia de la humanidad. Quien quiera hacer un planteo, por lo menos nosotros desde la antropología, ver qué hicieron otros pueblos, cómo manejaban la natalidad, la mortalidad, ¿sí? Y qué visiones los acompañaban, ¿sí? Tal cual. Porque escucho mucha gente como que yo digo, acaba de amanecer, esa gente sin ningún tipo de referencia, porque se le ocurrió hacer una opinión, un sí o un no, y más que nada porque en este momento, y esto lo hablamos muchas veces, el pensamiento hegemónico predomina, o lo unidimensional, porque estas cuestiones para una sociedad tienen muchos planteos, ¿sí? Y el ser humano se ha replanteado la vida siempre, la vida y la muerte van asociadas. O sea, en estos tiempos a mí me está costando, pero hay que hacerlo porque la gente, ay, no, de eso no se habla, no, de vida y muerte van juntos. Sí. Entonces, ¿cómo cada sociedad concibe la vida y la muerte? ¿Sí? Hay gente, o sea, en determinados momentos de la historia se determinó que tal grupo no era ser humano, ¿me entendés? Sí, sí, los pueblos O originarios. exactamente, o que los negros tampoco eran personas. Ujú. Y bueno, me parece que ese es un gran debate, va a cambiar otra vez, me parece, porque en este momento se está replanteando qué es la vida y la muerte. Ujú. Eh, Esas son cuestiones que deben ser debatidas, como te digo, va a haber choques ideológicos, no sé si coherentes hablo desde la práctica, ¿no? Porque si vos decís, eh, por ejemplo, que hubo pueblos originarios que eran nómades y que por una cuestión de economía del grupo, del bienestar del grupo, dejaban a sus mayores abandonados, pero los mismos mayores decían, yo me quedo acá porque no puedo caminar, no puedo transportar y mis dientes para mascar cuero no sirve más. Claro, Y ellos directamente decían, nos quedamos acá. claro. ¿Se entiende? O sea, Sí, hay cosas que a medidas en la distancia cultural, en el tiempo, o acá mismo, vos decís esto no. claro. Fíjate que ahora en el concepto de muerte, Italia ya no puede despedir a los muertos, Mm, sí, tristemente. ¿entendés? O sea, que cambia totalmente. Ahora, ¿qué valor le vamos a dar a la vida? El aborto, si nosotros fuéramos antropólogos dentro de 100 años y miráramos esta sociedad, diríamos, bueno, sí, porque estaban superpoblados, porque no podían mantener, porque tuvieron una pandemia. ¿Se Claro. entiende? La Sí, misma sí, sociedad sí, se sí, tiene que explicar. claro, de eso te entiendo. Tiene que ver el contexto en el que está. Claro, vos me decís esto y cuando hablamos sobre este tema fue antes de la pandemia. Antes de la pandemia, es verdad, Esto se llama antes y después de la pandemia, tal cual. pero me parece que nos pone en tensión, digamos, tensión a nivel de pensamiento, estoy Está hablando, bien, ¿no? pero eso, digamos, es un debate que hay que dar. O Totalmente, sea, no, sí, más allá de las posiciones que puedan tener los distintos actores de la sociedad y nosotros cada uno como protagonistas, es un debate que hay que dar.
pero totalmente, porque como dijimos antes, incide en el plano mayor de la sociedad, Tal cual, tal ¿sí? cual, tal cual. Y Pero revisarse a uno mismo y su propio grupo, ¿se tal entiende? cual. O sea, Sí, sí, ¿desde sí, dónde lo decís? sí, 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 tal cual. Este es un momento espejo, un momento de decir, bueno, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi grupo? ¿Qué sostengo? Ujú. Sí, cuáles son ¿Mm? mis convicciones, seguro. Exactamente. Bueno, Claudia, se nos agotó el tiempo, pero bueno, sabes que siempre hay oportunidad de un poco más y bueno, para nosotros es un gusto y un placer poder escucharte, a que sí, bueno, en cualquier momentito nos volvemos a hablar. Esperemos que la próxima pueda ser dentro del estudio, que todo esto esté un poquito más calmado. Bueno, les mando saludos a todos, mi afecto, realmente, bueno, y espero que salgamos todos juntos de esto. Cuídense, por favor. Bueno, Saludos. gracias, Clau.